Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alexis Helmer, soy responsable de la Biblioteca Palafoxiana. Nos encontramos en un espacio único en el continente, ya que esta es la primera biblioteca pública de todo el continente americano, desde Alaska hasta la Patagonia. Fue fundada en 1646 por la donación del obispo Palafox, Juan de Palafox y Mendoza, que estuvo en la Nueva España como obispo de Puebla y un tiempo como virrey también, entre 1640 y 1649. A él debemos la primera donación de 5,000 libros y actualmente la colección pues, ha crecido considerablemente, pues la donación de Juan de Palafox se convirtió en una tradición para los siguientes obispos de esta diócesis, así que cada obispo después de 1646 hasta prácticamente finales del siglo XIX, bueno, en esta fecha ya era biblioteca pública del Estado, pero las colecciones siguieron incrementándose con donaciones de este tipo y con adquisiciones todavía hasta fecha más o menos reciente, hasta inicios del siglo XX, y es la razón por la que tenemos actualmente unos 45,000 libros depositados en esta biblioteca, que es además considerada Memoria del Mundo por la UNESCO hace casi 15 años. Podemos iniciar un recorrido por este pasillo y podemos ir apreciando, por ejemplo, el trabajo de ebanistería que tenemos en estos estantes. Estos estantes soportan un peso muy considerable, 45,000 libros de grandes dimensiones, la mayor parte de ellos, así que es un trabajo muy impresionante que tenemos aquí con estas maderas, muchas de ellas de árboles pues, endémicos de la región donde nos encontramos, de Puebla y del estado de Veracruz, así que tenemos maderas de ayacahuite sosteniendo el peso de estos libros y maderas de cedro, que son las que le dan lustre y belleza a esta estantería. Actualmente los libros se encuentran divididos en estos tres niveles. La biblioteca que observamos, tal como la vemos, no es de 1646, no es del año de la donación de los 5,000 libros de Juan de Palafox, sino un siglo más tarde, en 1773, otro obispo de Puebla, el obispo Francisco Fabián y Fuero, que era un gran admirador de Puebla, un gran admirador de Juan de Palafox y Mendoza y un gran amante de los libros, igual que Juan de Palafox y Mendoza, además de incrementar la colección, también decidió pues, colocarla en esta biblioteca, en este recinto que hoy observamos, con los primeros 2 niveles de estantería, a los cuales se añadiría un tercer nivel respetando la ornamentación, respetando el diseño original, a mediados del siglo XIX. Por eso es que actualmente tenemos estos 3 niveles. Y entre los detalles, digamos, maravillosos de esta biblioteca tenemos, por ejemplo, este fascistol o este atril giratorio, que es un instrumento pues de la época renacentista y barroca, un invento italiano o francés, del cual quedan varios ejemplos en diferentes partes del mundo, pero este de la Biblioteca Palafoxiana es uno de los pocos que hay en el continente americano y es un instrumento que permitía leer 7 libros al mismo tiempo, girando cómodamente el mecanismo para poderlos leer sentado en una silla sin tener que desplazarse y sin tener que ocupar toda una mesa de grandes dimensiones. La mayor parte de los libros de esta biblioteca son libros sobre filosofía y teología, dado que esta era la biblioteca de un seminario, la biblioteca del Colegio Tridentino, que se ubicaba en esta parte de la ciudad, muy cerca de la Catedral de Puebla. Pero también, por supuesto, tenemos libros sobre ciencias naturales, sobre medicina, sobre matemáticas, sobre literatura, es decir, todo el conocimiento acumulado desde hace muchísimos siglos, hasta la época en la que esta biblioteca funcionaba, está aquí concentrado. Esta biblioteca era una ventana hacia el mundo para los estudiantes del seminario y para todo aquel que supiera leer y escribir, porque eso fue una de las reglas en la donación de Juan de Palafox y Mendoza, que tuvieran acceso a estos libros quienes quiera que supieran leer y escribir. Entonces era una ventana para los hombres, para los poblanos y las poblanas de aquella época hacia el mundo y hacia la historia. Y para nosotros es una cápsula del tiempo, una máquina del tiempo, que nos permite ver cómo era el estudio y cómo era la vida de estos personajes, la vida cotidiana de los seminaristas y de los religiosos y demás, personas intelectuales de aquella época dentro de espacios como este. Es la única biblioteca en México que se encuentra en su sitio original, con la colección original, mobiliario original y prácticamente los libros que se encontraban en aquella época sin demasiados cambios en su orden. Incluso el piso de nuestra biblioteca es un piso de época, está trabajado con piezas de barro cocido y piezas de talavera poblana que le dan una gran belleza a este espacio junto con el resto de la decoración, por ejemplo también el techo abovedado. Cabe señalar que no hay iluminación
artificial en esta biblioteca. Toda la luz que vemos es luz natural y así se puede leer, estudiar desde de sol a sol prácticamente, ¿no? Aquí la luz es bastante apta para los estudios. Podemos seguir recorriendo esta biblioteca mientras vemos la estantería. Tenemos varias cartelas también colgando de la estantería en el segundo y tercer nivel, y estas cartelas nos indican un poco las materias que se estudian o que se estudiaban en esta biblioteca. Tenemos de aquel lado libros de ascética y mística, los padres de la iglesia, la liturgia sagrada, es decir, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la iglesia está en el segundo nivel. En el tercer nivel están las ciencias humanas, allá podemos ver los físicos y los matemáticos, allá podemos ver la filosofía, por ejemplo, y de aquel lado también la literatura, mientras que el primer nivel en el que nos encontramos contiene sobre todo textos sobre la Biblia. Muchas Biblias y muchos comentarios a la Biblia es lo que abunda en el primer nivel. Esta era la estructura que le quisieron dar, con Dios a la base, la iglesia en el segundo lugar y después las ciencias humanas en el nivel más alto de esta biblioteca. Continuemos recorriendo porque tenemos aquí al fondo algunos libros para mostrarles. Esta biblioteca, digamos, es un espacio dedicado a los libros antiguos y es única en el país por su acervo, así que podemos ver algunos de los ejemplares aquí adelante. Ahora ya nos encontramos en el fondo de esta biblioteca. Tenemos un retablo barroco, entre barroco y neoclásico en realidad, desde 1773, el año de la fundación ya de este recinto, prácticamente como lo vemos. Es un retablo de madera con lámina de oro. La base de este altar, del sagrario prácticamente, está trabajada en ónix de Tecali, muy cerca de la ciudad de Puebla, y contiene 3 imágenes alusivas a la sabiduría divina sobre todo. Tenemos en primer lugar el Espíritu Santo allá junto a la ventana. Después tenemos una imagen de Santo Tomás de Aquino, que es el patrono de los estudios eclesiásticos en todos los seminarios católicos del mundo. Y finalmente María como trono de sabiduría, es una pintura al óleo basada en una escultura italiana que se conserva todavía en la actualidad en un monasterio en la ciudad de Trapani. Así que esta Madonna de Trapani, de la cual era muy devoto Juan de Palafox y Mendoza, se encuentra todavía aquí como recuerdo del fundador precisamente de la biblioteca. Nos encontramos aquí ya al fondo de la biblioteca, sobre esta mesa trabajada en marquetería, que es una mesa también histórica, parte del acervo de la biblioteca. Hemos colocado algunos libros muy importantes de la colección para poderles mostrar en esta ocasión a todos ustedes. Estos 2 ejemplares son 2 copias de un vocabulario en lengua mixteca que se imprimió en México pocas décadas después de la llegada de la imprenta. Así que estos son llamados por algunos investigadores incunables mexicanos, o por lo menos primeros impresos mexicanos del siglo XVI, ya que se encuentran, pues fueron impresos, como ya dijimos, poco tiempo después de la llegada de la imprenta. Aquí, por ejemplo, tenemos esta portada del vocabulario en lengua mixteca, hecho por los padres de la Orden de Predicadores. Podemos ver ahí también el emblema de la Orden de los Dominicos, impreso en México en 1593. Esto es prácticamente 50 años después de la llegada de la imprenta a la Nueva España. Tenemos no solo uno, sino dos ejemplares de esta misma obra, lo cual pues, enriquece la colección también en gran medida, ¿no? Quiere decir que además de todo, lo que ya mencionábamos antes, en esta biblioteca se estudiaban mucho y con seriedad las lenguas indígenas porque eran un instrumento fundamental para poder hacer la predicación, la evangelización y la conversión de los habitantes originarios de esta diócesis, por lo menos. Así que tenemos como otros impresos mexicanos también del siglo XVI que abordan la gramática del náhuatl y del totonaco y de otras lenguas de esta región. Uno de los principales tesoros de esta biblioteca son los incunables europeos también. Este es uno de ellos. Este ejemplar es el libro más antiguo de la Biblioteca Palafoxiana. Fue impreso en Venecia en 1473. Esto es 20 años antes del viaje de Colón. Este libro se estaba imprimiendo en Venecia y su estado de conservación es magnífico. Se trata de los 9 libros de historia de Heródoto, el historiador griego, el padre de la historia prácticamente, en una traducción al latín que hizo Lorenzo Valla, un humanista del siglo XV, en pleno Renacimiento italiano. Y bueno, esta es una traducción que circuló muchísimo por la elegancia con la que está elaborada. Esta traducción al latín sirvió muchísimo para conocer la historia de la antigüedad, basado en los textos de Heródoto, y podemos ver el estado de conservación de este libro que tiene más de 500 años, ya pronto tendrá 550 años. Y bueno, es un libro que se encuentra impecable a pesar del paso del tiempo.
uno de los tesoros de la biblioteca. Y otro de los tesoros de esta biblioteca sería, por ejemplo, la Biblia políglota de Amberes, que es un ejemplar muy notable por varias razones. Podemos ver aquí este frontispicio. Se trata de una Biblia impresa en varios tomos de grandes dimensiones, además, como ustedes pueden apreciar, y su importancia radica en que contiene el texto bíblico en varias lenguas. Vamos a mostrar algunas de las páginas interiores, donde se aprecia, por ejemplo, el libro del Génesis con alfabeto hebreo, el original, después una traducción al latín en otra columna, después el texto griego de la Biblia, traducido al griego, y después una traducción al latín, pero desde el griego, no desde el hebreo. Finalmente, tenemos algunos comentarios y anotaciones en caldeo y en arameo con traducción al latín. Este ejemplar es muy notable, sobre todo por la complejidad técnica de realizar una impresión en varias tipografías, en varias columnas, cosa que incluso hoy en día con las computadoras es no necesariamente sencillo. Bueno, imaginemos en aquella época con los tipos móviles. Así que esta Biblia políglota de Amberes, que estuvo a cargo en la parte intelectual de Benito Arias Montano y en la parte técnica estuvo a cargo de Plantino, el tipógrafo, el impresor, es otra de las joyas de esta biblioteca. Pero como esto, tenemos 45,000 libros aquí de gran valor, además de una colección de 5,000 manuscritos e impresos sueltos que, enriquecen el acervo y el patrimonio del Estado de Puebla y de todo México. Los invitamos a conocer la Biblioteca Palafoxiana Memoria del Mundo por la UNESCO. Nos encontramos en la 5 Oriente número 5, esto es a unos pasos de la Catedral de Puebla, en la planta alta de la Casa de la Cultura. La biblioteca abre sus puertas de martes a domingo para que puedan visitarnos. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.